principios, ¿no? O pervertir esa identidad moral que supuestamente tengo para conseguir llegar al poder o luchar, pero en teoría por esa lucha, ¿no? La mejor manera de no traicionar los principios es no tenerlos. Podríamos aplicárselo al PSOE, quiero decir eso. Podríamos haberlo sido. Como después, unos añitos más adelante, cuando viene la Segunda República, que ahí ya... bueno, yo conozco algún episodio, ¿no? Pero es que, realmente ya hasta el 33 realmente el PSOE colabora, está dentro, ¿no? de la Segunda República y se radicaliza mucho más, ¿no? Está en el gobierno hasta el 33 y el 33 se sale, 1933 se sale de gobierno, por varias razones. Pero la posición del PSOE es la razón fundamental por la cual no es la única, pero sí la fundamental, la más importante, considerada de forma aislada cada una de ellas, por la que fracasa la Segunda República. Porque el PSOE era el gran partido de la izquierda, claro, con mucha diferencia en España. Si el PSOE se decantaba en el sentido de favorecer gobiernos reformistas, republicanos, la Segunda República podría ser viable. Si el PSOE se desentendía de la gobernación, de la gobernabilidad de ese tipo de gobiernos, de ese tipo de ejecutivos, la Segunda República se iba a hacer inviable. No se podía gobernar ni contra el PSOE, sobre todo la izquierda no podía ni gobernar contra el PSOE, ni sin el PSOE. ¿Qué sucede en 1933? Pues básicamente que el año comienza con el episodio de Casas Viejas, una represión brutal por parte del gobierno de Azaña, del gobierno republicano, contra un levantamiento anarquista en la provincia de Cádiz, en la localidad de Casas Viejas. Y a partir de ahí, no olvidemos el panorama al que me refería yo antes, la competición entre la UGT y la CNT. A partir de ahí, la UGT empieza a perder posiciones frente a la CNT. Y en esa competición, esto lo explica muy bien un historiador socialista, Concierto Santos Juliá, que murió hace unos años, a partir de ahí, el Partido Socialista y la UGT se radicalizan porque tienen que competir con una fuerza, en este caso no política, sino sindical, que es más radical que ellos y que está arrastrando a una gran parte de la clase obrera española a sus posiciones. En esa competición la UGT se radicaliza, el PSOE se radicaliza y se produce el proceso de bolchevización del Partido Socialista, liderado fundamentalmente por Largo Caballero. Es en el verano de 1933. Cuando se produce todo esto. El PSOE se desentiende de la gobernación con los republicanos de la Segunda República y en consecuencia hay que ir a elecciones porque ya no se puede mantener el gobierno de Azaña. Las elecciones tienen lugar el 19 de noviembre del 33, las gana la derecha en función de la ley electoral, en fin, se llama un poco largo contarlo, pero en función de esa ley electoral. ¿Y qué hace la izquierda ante la victoria de la derecha en las elecciones? Sublevarse contra el gobierno. Los primeros que se sublevan son ellos contra el gobierno. Y además se subleva la izquierda en su conjunto, se subleva toda la izquierda, desde la Esquerra Republicana en Cataluña hasta el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista de España, la CNT, la FAI, las Juventudes Libertarias, las Juventudes Socialistas, la UGT, la CNT. Todos se sublevan contra el gobierno de la Segunda República. Esa es la pelea contra la legalidad, contra la legitimidad, etcétera, ¿no? Que luego ellos se lo han achacado a sus adversarios, olvidando convenientemente sus propios antecedentes, ¿no? Y es la posición del PSOE la que hace inviable la Segunda República. En cualquier caso, también en la Segunda República ya había un escaso espíritu de convivencia. El propio régimen estaba concebido como la imposición de media España contra la otra media. El presidente de la República, Aniceto Alcalá Zamora, habló o dijo, se refirió a la Constitución, o sea, el marco jurídico de la Segunda República, como una constitución que invita a la guerra civil. Eso decía así, ¿no? El presidente de la República. Y estamos en 1900... Zamora puede ser. Alcalá Zamora. Y estamos en 1931. Si estamos en los inicios mismos del régimen republicano, ¿no? El régimen fue beligerante inmediatamente contra media España. No quiso ganarse a esa media España, digamos, genéricamente conservadora, que no era republicana, ciertamente, que no vio con entusiasmo la llegada de la Segunda República, pero que, bueno, mostró su disposición desganada, pero su disposición a aceptar el nuevo régimen, desde la propia Iglesia Católica hasta los sectores más puramente políticos. Fíjate que la Segunda República llega a través, entre otros, como digo, de Alcalá Zamora, y Alcalá Zamora, bueno, sería muy, quizá,
pretencioso decir conspira, pero en todo caso sí debate y habla mucho con Tedeschini, el nuncio del Vaticano en España, para preparar la llegada de la Segunda República. Es decir, la Iglesia incluso colabora en esa situación, tratando naturalmente de pararle el golpe, por decirlo de alguna manera, y que no le afecte especialmente, porque sabe que hay una evidente inspiración masónica en él. ¿Cuál será la respuesta de la Segunda República a esa actitud de la Iglesia de absoluta colaboración en el principio y de la derecha? La quema de iglesias del día 15 de mayo del 31. No había pasado un mes todavía desde la proclamación del 14 de abril de la Segunda República, cuando las autoridades republicanas promueven y amparan, y repito, promueven y amparan las autoridades republicanas la quema de iglesias y conventos. Se llegaron a dar casos como que los gobernadores civiles encabezaron las manifestaciones de incendiarios, alegando, como en el caso del gobernador civil de Málaga, que lo hacían para evitar que el fuego se extendiese a otros edificios que no fueran los estrictamente religiosos. Es decir, se había llegado a ese punto y estaba empezando la Segunda República. Es decir, que la Segunda República fue inviable por su propia naturaleza, porque sus dirigentes quisieron que fuera así. Solamente añadir una cosa. En la historia y en la tradición del constitucionalismo español, que no es muy brillante, las cosas como son, a lo largo de esa historia, sobre todo en el siglo XIX, las constituciones, muchas de ellas, han sido concebidas no como marcos jurídico-políticos de convivencia que traten de incorporar a la mayor cantidad de españoles posibles y de hacer posible la convivencia, sino como elementos de un combate político. Las constituciones se arrojaban a la cabeza del adversario. Las constituciones se utilizaban contra el enfrente. No era ese cauce del que todos participaran, sino la imposición de parte contra otra parte, ¿no? Y luego es verdad que también ha habido constituciones que han sido distintas, fundamentalmente la de la Restauración de 1876. Bueno, ese espíritu de la Constitución de la Restauración no es el que anima la Constitución de la Segunda República. La Constitución de la República está animada por el espíritu de venganza, de resentimiento y de utilización partidaria de esa historia desgraciada del constitucionalismo español al que yo me refería antes. Es un instrumento de combate político y es algo que arrojar a la cabeza del de enfrente, ¿no? Por otro lado, la Constitución estuvo en suspenso la mayor parte del tiempo durante la Segunda República. Pero bueno, es por referirme un poco a cuál es el espíritu que animó al régimen, que vino upado por el entusiasmo de una gran parte de la población española, porque eso es real y cuando se proclama la Segunda República, pero que quizá, y este es el mayor crimen del régimen, dilapidó ese inmenso caudal de buena voluntad de los españoles hacia la República a través de una política sectaria. Completamente sectaria, ¿no? Hablábamos de esa constitución que está hecha por y para los republicanos. Y después de esto viene algo que a mí me apasiona, que es las elecciones del 36, ¿no? Que, bueno, te quiero preguntar abiertamente porque creo que ya se ha demostrado que fueron un fraude, ¿no? Entonces, sí, absoluta. Quiero que nos hables un poquito, tampoco quiero que nos excedamos demasiado, pero ¿qué pasa en esas elecciones del 36? ¿Y en qué consiste este fraude, ¿no? Que parece que sí que hubo abiertamente. Sí, las elecciones del 36 fueron un fraude completo. Hoy, en fin, a regañadientes, pero porque la izquierda trata de que este debate no se suscite de ninguna manera, porque sabe que lo tienen perdido, y en consecuencia lo ignoran, pero hay una demostración palpable de que se produjo una adulteración, un fraude masivo y brutal, que es el que desconcede la victoria en febrero del 36. Claro. El gobierno que nace de esas urnas es un gobierno que no tiene ni legitimidad, por tanto, de origen, ni legitimidad de ejercicio, que son las dos patas de la legitimidad de un gobierno, ¿no? Un gobierno es legítimo por su origen y por su ejercicio del poder. En el caso del gobierno del Frente Popular de la Segunda República, es muy difícil sostener que por el ejercicio del poder tenía legitimidad, porque fue un ejercicio del poder mucho más allá de lo sectario, incluso de lo que había sido hasta entonces, pero le quedaba la legitimidad de origen. Bueno, al fin y al cabo sale de las urnas y era lo que quería la población. Bueno, hoy está ya muy claro que no fue así en absoluto. Pero tú fíjate la cuestión más curiosa que nos lleva a otra cosa y es muy interesante. Cuando salió el libro 1936, El fraude y violencia, hace ya unos años, que es un libro magnífico, es un libro que además exigió un trabajo enorme porque se ha ido casi anta por anta, o sea, es una cosa, un trabajo de chinos, digamos. Cuando salió ese libro, los más significados
defensores de todo este movimiento de la memoria histórica, la memoria democrática y tal, antes de haber leído el libro, y subrayo esto, antes de haber leído el libro, censuraron públicamente su publicación. Perdón por la redundancia. Censuraron en redes sociales y en los medios de comunicación su publicación. Y uno no podía por menos de llevarse las manos a la cabeza. Estoy recordando una polémica en Twitter, concretamente de Carlos Hernández, recientemente fallecido, que tuvo responsabilidades en gobiernos socialistas y que es una persona pues, que defendió ideas muy a la izquierda en materia de memoria histórica, etcétera. Un hombre, un gran censor, ¿no? Un hombre muy partidario de la censura a todos aquellos que no pensaran como él. Carlos Hernández puso el grito en el cielo de porque este libro se publicara. Decía que porque, lo cual puede tener su parte de verdad y de razón, porque aquello podía legitimar el alzamiento de 1936, ya que no había sido, en la medida en la que el libro demostraba los acontecimientos de fraude que se habían producido, el alzamiento, por tanto, no había sido contra el gobierno legítimo. No había leído el libro. No le importaba cuál fuera la verdad histórica. Importaba afirmar una verdad moral a priorística. Aquí hay unos buenos y aquí hay unos malos. Y la parte de la historia, y eso lo establezco yo en función de un criterio moral, ideológico moral. A partir de ahí, las cuestiones históricas que desdigan mi afirmación a priorística definiendo la verdad moral deben ser ocultadas, deben ser eliminadas y deben ser sustraídas del debate. No se puede hablar de eso. Es lo que pidió este hombre, Carlos Hernández. Censura pura y dura, para que su versión de la historia, que era una versión que no importa que no se ciña a la historia, que no importa que no se ajuste a la historia, sí se pudiera en cambio ceñir y ajustar a la verdad moral que previamente había definido. Es un criterio básico que nos lleva a entender cómo es posible que hoy las leyes de memoria histórica y de memoria democrática estén elaboradas condenando a los que se sublevaron en julio de 1936 por aquellos que se habían sublevado en octubre de 1934, por ejemplo. O que se habían sublevado en diciembre de 1930, por ejemplo. O que se habían sublevado en agosto de 1917, cuando la huelga conjunta general de la UGT y la CNT, que era una huelga fundamentalmente, claro, política, etc. Es decir, cuando esa izquierda, a lo largo de 75 años, ha asesinado 4 presidentes de gobierno. Tiene el récord Guinness europeo de asesinatos. Cuando la izquierda española tiene el récord Guinness también de sublevaciones contra la legalidad. Cuando ha protagonizado todo tipo de insurrecciones, de revoluciones, incluso de golpes militares, porque el de diciembre de 1930, para traer la Segunda República, es un golpe militar, el golpe de Jaca. Bueno, los golpistas de diciembre del 30, los golpistas de Jaca, luego, durante la Segunda República, tuvieron su reconocimiento, golpistas militares, tuvieron su reconocimiento en plazas, calles, hospitales, colegios, centros públicos de todo tipo, lo tuvieron. Es decir, que a la Segunda República no le importó en absoluto vincularse a unos golpistas militares en lo más mínimo. Pero ¿cómo es posible que quienes están pertrechados de ese bagaje histórico que les precede se puedan presentar ante el Tribunal de la Historia como fiscales para acusar a aquellos que se sublevaron arrinconados y porque era sencillamente la única posibilidad que les quedaba de sublevarse en julio de 1936? Verdaderamente es increíble, empleando cualquier criterio y más, por supuesto, cualquier consideración moral. Bueno, pues es lo que está pasando en nuestros días. ¿Cómo es posible que la izquierda española, a través del ejercicio del poder local primero y ahora ya a través de este tipo de leyes, impida que haya personas como José Antonio Primo de Rivera o Ramiro Ledesma Ramos, por poner 2 ejemplos, o Onésimo Redondo, podríamos poner muchísimos más, ¿no? ¿Cómo es posible que impidan que personajes históricos que fueron asesinados por ellos no tengan ni una plaza pública, ni una calle, ni un simple y miserable callejón en la última pedanía de España? ¿Cómo es posible esto? Pues sencillamente porque los verdugos están borrando el rastro de sus crímenes. No hay otra. Y están asentando al mismo tiempo una verdad moral. En Madrid no hay un recordatorio a José Antonio Primo de Rivera, cuyas últimas palabras fueron: ojalá fuera la mía, la última sangre española que se vertiese en discordias civiles, ojalá encontrara ya en paz el pueblo español tan rico en buenas calidades entre